a la casa de nuestro Dios. Ya le hemos adorado, le hemos cantado, ¿verdad? Porque solo Él se lo merece. Que solo Él es digno de que nosotros le adoremos, le cantemos y glorifiquemos aún a su santo nombre, ¿sí? Damos gracias a Dios porque nos permitió reunirnos y nos permite estar acá en este día sábado para poder compartir la palabra, ¿sí? La palabra de Dios, la que primero pues llega a su servidor y luego solo se transmite para la gloria de nuestro Dios, ¿sí? En el Antiguo Testamento nos hablan de los profetas recibían la palabra y luego la transmitían. De la misma manera en la vida actual, hermano, ¿sí? Una persona pues recibe la palabra, la tiene que meditar en sí mismo, tiene que procurar practicarla en sí mismo y luego Dios lo envía a transmitir la palabra, ¿sí? Y Dios sabe por qué envía en cada prédica o en cada culto palabra distinta. Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, porque el hombre nada lo puede saber. El que escudriña el corazón y la mente de cada uno de los que estamos acá es Dios. Amén. En la escritura enmarca y dice en repetidas ocasiones: Jehová Dios es el único que conoce nuestro corazón y nuestro pensamiento. Amén. El hombre no conoce nada. Hay palabra que se transmite y muchas veces no sabemos, por ejemplo en mi caso, palabra que se está transmitiendo, se está diciendo y no se puede dar uno cuenta de dónde está impactando esa palabra, ¿sí? Al menos que se enoje, a menos que se le quede viendo enojado a uno, ahí sí rápidamente uno sabe, ¿verdad? Pero de lo contrario, uno no puede darse cuenta en sí a quién Dios le está hablando singularmente, ¿sí? Al menos que ustedes también digan: Dios me habló. Entonces uno dice: bueno, ahí entró también la palabra, mi vida y luego también a los demás. De lo contrario, solo Dios sabe realmente dónde está colocando esa palabra en ese corazón de cada uno de los que estamos acá. ¿Sí? Muy bien. Vamos a predicar bajo el tema: el llamado de Dios, ¿sí? Así se llama nuestro tema, el llamado de Dios. Déjame decirte algo, hermano. Este tema, como todos los temas que los hermanos transmiten acá, son prédicas que por algo Dios las envía. Pero te quiero decir algo: este tema del llamado es porque Dios en este día y en este momento, Dios va a hacer grandes cosas en la vida de aquel que acepte el llamado de Dios. Amén. Pero hay ciertas cosas, amado hermano, que debemos de saber. Y eso es lo que vamos a procurar darnos a entender a la luz de la palabra. Vamos a ir a Samuel, primera de Samuel, capítulo 16, busquemos, hermano. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 1 al 7 vamos a leer. La historia finaliza hasta el 13, pero vamos a leer al 7, ¿sí? ¿Lo tenemos? ¿Quién vive, iglesia? ¡Cristo! Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí,
vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo no desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Oremos, amado hermano. Padre de nuestro Señor Jesucristo, tu palabra es viva, Señor, y con tan solo leerla, Padre de la gloria, tu palabra se explica por sí misma, Señor. Pero a ti te ha placido, Padre, de que nosotros podamos compartir lo que sí, así tú nos enseñas a la luz de tus escritos, Señor. Te doy gracias, Padre de la gloria, por cada uno de mis hermanos que está aquí presente, por cada hermano y hermana, bendito Dios, que aceptó el redarguir del Espíritu Santo al saber que debemos de congregarnos y estar presentes en la casa de oración. Bendice a cada hermano, bendice a cada hermana, bendice a los niños. Bendícenos de una manera muy especial, Padre, para que nosotros salgamos no como hemos venido, Señor. Quizá algunos vinieron con cargas, turbados, afligidos, bendito Dios, preocupados quizá por problemas en el hogar o quebrantos de salud, Padre. Pero sabemos, bendito Dios, que tú puedes hacer grandes cosas en nuestras vidas. Pero sabemos que es conforme tu voluntad que tú actúas, Señor. Nosotros te podemos pedir que sanes el cuerpo enfermo, Padre, pero si no es tu voluntad, Padre de la gloria, por mucho que nosotros podamos decírtelo, no va a pasar nada. Porque tu voluntad se hace en los cielos, en la tierra y en nuestras vidas. Nosotros solo lo pedimos, bendito Dios, pero el que hace la obra eres tú. Si a ti te place, Padre de la gloria, sanarle los cuerpos enfermos, aunque el médico haya dicho que no hay nada por hacer, para ti no hay nada imposible, Padre. Pero es conforme a tu voluntad y no la nuestra. Así de la misma manera, Padre, cuando hay problemas en el hogar, cuando hay situaciones que nos están turbando en nuestro corazón, Padre, y en nuestra mente, problemas que aún durmiendo, Padre, llegan a vuestra vida a turbarnos, bendito Dios. Que seas tú, Padre de la gloria, el que limpie todo mal pensamiento, Señor. Sabemos que el enemigo, Padre, anda como león rugiente, queriendo hacer, Padre de la gloria, que nosotros que perseveramos y buscamos la excelencia del Evangelio, Señor, sabemos que lo que quiere es que nosotros desmayemos en esta vida espiritual, Padre. Pero sabemos que tú eres mayor que todos, bendito Dios. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, llena vuestras vidas, santifícanos. Sabemos que de alguna manera hemos fallado, Padre. Te pedimos perdón y nos ponemos a cuentas contigo. Haznos sensibles, por favor, ante la presencia del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo, bendito Dios, no toca sus corazones, si el Espíritu Santo nos llena, nos suministra, de nada sirve, bendito Dios, que podamos estar transmitiendo tu palabra, Padre, porque el que lo hace todo es el Espíritu Santo obrando en vuestras vidas, Señor. Por favor, Padre, derrama sabiduría sobre la iglesia, derrama inteligencia, bendito Dios. Ayúdanos a comprender, Padre de la gloria, lo que tú quieres para nuestra vida. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, porque a veces actuamos en desobediencia, en rebeldía, Padre. Coloca la obediencia en nuestro corazón. Coloca tu temor en nuestra vida. Ayúdanos a presentarnos delante de ti aprobados, Señor. Abre vuestro corazón como lo hiciste con aquella sierva Lidia, Señor, allá en el libro de los Hechos, para que podamos entender lo que tú hoy, Padre de la gloria, has preparado para nuestras vidas. Toca esas almas, bendito Dios. Convence sus corazones, Padre. Afírmanos en el Evangelio para la gloria de tu nombre, Señor.
Así reprendemos, Padre de la gloria, toda obra del diablo, Señor. Todo aquello, bendito Dios, que quiera estorbar, Padre, el fluir del Espíritu Santo, Señor. Todo aquello que quiera venir a estorbar, a inquietar, lo reprendemos en el nombre de Jesús. También, bendito Dios, quita todo pensamiento de mi vida, Padre, que no provenga de ti. Toda palabra que tú no quieras que yo transmita, todo aquello, Señor, que no es tuyo, deséchalo, quítalo de mí, Señor. Usa mi vida, Padre, no porque sea mejor que los hermanos, sino usa mi vida porque así tu voluntad y tu gracia, Padre, fue derramada en aquella cruz. Porque tu palabra dice que por gracia somos salvos, Señor. Aquí el único que se merece la gloria eres tú, Señor. Así que recibe toda gloria y toda honra, Padre, porque no es a nosotros, Padre de la gloria. Si estamos aquí parados, Señor, es porque tú nos has dado la vida y nos permites estar en este lugar. Gracias por guardarnos en el transcurso del día, Señor. Y que sea solo tu nombre glorificado, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Dice la historia que Dios le dice al profeta Samuel: ve a la ciudad de Belén, y ahí hay un varón que se llama Isaí. ¿Sí? Un varón que se llama Isaí. A uno de sus hijos yo me he provisto para que sea rey sobre Israel. Entonces sabemos que estaba hablando de David, ¿sí? El rey David. Dice la historia que entonces Samuel se levanta y va a la ciudad de Belén en busca, no de David, porque él no sabía realmente a quién había escogido Dios, pero él obedece al mandato de Dios y él va a la ciudad. Llegando a la ciudad, enmarca la historia que vinieron los ancianos de Israel. Y algo que me impacta, amado hermano, es de que los ancianos llegan a donde estaba Samuel y le dicen: ¿es pacífica tu venida? Si tú lees el versículo 5, enmarca que ellos temieron, tuvieron miedo al ver que iba el profeta Samuel. Si hoy en día, amado hermano, tú y yo meditamos en esta palabra, como los ancianos de Israel tuvieron miedo al ver que venía el profeta Samuel. Cuando hubiera sido lo contrario, al ver que viene el profeta de Dios, que viene aquel que trae mensaje o palabra de Dios, ponerse contento, ponerse feliz. Ahí viene el profeta, recibámoslo, bienvenido y todo. Pero rápidamente dijeron: ¿es pacífica tu venida? ¿Es de paz? ¿Por qué será? Adán y Eva tuvieron miedo después que pecaron. Mientras hay pecado, hay miedo. Los ancianos de Israel, hermano, al ver al profeta, sabían que venía palabra de Dios y tuvieron miedo. No hay por qué temer o tener miedo cuando estamos en la verdad. Pero cuando sabemos que no estamos en la verdad, muchas veces eso nos provoca una inquietud en nuestras vidas. No nos sentimos bien cuando hay palabra de verdad, porque esa palabra confronta muchas veces. Amén. Mientras hay miedo o inquietud en nuestro corazón, es porque hay pecado ahí. Nadie se va a molestar si está en la verdad, pero si estamos en la mentira, va a molestarla, ¿sí o no? En fin, ellos tuvieron miedo, pero el mandato de Dios hacia el profeta Samuel era que él fuera a ungir al que iba a reinar sobre Israel. Y dice que al llegar también se encontró con Isaí, que es el padre de David.
También lo invitaron al sacrificio al padre de David y a sus hermanos. Óigalo bien. Al padre de David y a sus hermanos. Porque por ahí vamos a empezar a interpretar. Si tú te das cuenta, no estaba David allí. ¿Dónde andaba David? Pastoreando las ovejas. Enmarca la historia más adelante. Samuel, hermano, santificó a Isaí y a sus hermanos. A Isaí y a los hijos de Isaí. Los santificó y vinieron al holocausto, a la ofrenda. Sin estar. Luego dice la Biblia que cuando vio venir Samuel a Eliab, el primer hermano de David, dijo: he aquí que está el ungido de Jehová. A él es el que ha elegido Jehová. Y Dios le dijo: no. Yo a este lo desecho. Por un momento, amado hermano, el profeta Samuel miró con ojos naturales. Por un momento el profeta Samuel no discernió la voluntad de Dios. Él vio lo grande del varón, la estatura y el hermoso parecer, y él dijo: he aquí que está. Por un momento Samuel, hermano, vio naturalmente y no espiritualmente. ¿Por qué te estoy explicando esto? Porque esto va a ser la interpretación. Y muchos de los que estamos acá sabemos la historia, y otros no sabemos ni quién es David. Y para poder comprender la palabra debemos de saber la historia. Para poder interpretar debemos de saber la historia. Para que haya revelación debemos de saber la historia. Tú no vas a tener interpretación de la palabra si tú no has leído la Biblia históricamente. Tú no vas a tener revelación de parte del Espíritu Santo si no has leído la Biblia históricamente. No la vas a tener. Entonces, por un momento Samuel vio con ojos naturales. Quizás se descuidó un poco por estar llorando a Saúl porque fue desechado. Porque así nos marcan los primeros versículos. ¿Sí? O sea, se descuida un poco. Porque mantener una vida espiritual es lo que más cuesta, hermano. Venir a aceptar a Cristo, en la vida literal, por decirlo de esta forma, aceptar a Cristo, lo podemos hacer. Lo hacemos para la gloria de Dios. Pero mantenernos, hermano, en una vida espiritual cuesta. Mantener la consagración cuesta. ¿Sabes cómo es esto? Como pasar un mes sin pelear con la esposa. ¿Verdad que cuesta? Más de alguna discusión siempre hay por ahí. Cuesta, hermano, mantener la vida espiritual y luego que tú, hermano, procuras mantenerla y querer avanzar, cuesta aún más avanzar. Bajar es rapidito. Decir ya no voy a la iglesia, pero rápido, a veces ni lo pensamos. Subir en la vida espiritual y mantenernos es lo que más cuesta. De un predicador lo que más cuesta, hermano, es de que la palabra de Jehová nunca escasee en su vida. Porque predicar todos pueden, pero que sea una palabra que realmente Dios te esté enviando para ese tiempo y para ese momento, ahí está la diferencia. El sacerdote Elí en Primera de Samuel, él era sacerdote, pero la Biblia describe que estaba escaseando la palabra de Jehová. Ya no había revelación con frecuencia, porque el sacerdote Elí había permitido ciertas abominaciones en el templo. Y por eso escasea la palabra. Un predicador, amado hermano, no se mide porque predique, se mide porque se mantiene allí. Porque realmente, hermano, predica y se va a morir predicando. Entonces se dice, era predicador de Dios. Hasta que tú te mueras o Cristo venga. De lo contrario, tú te tienes que mantener escuchando la voz de Dios. Y eso cuesta, hermano. Pedirle a Dios los temas, eso cuesta. Por un momento Samuel dijo, he aquí el ungido. He aquí el que Dios ha elegido. Y Dios le dijo, no te equivoques, Samuel, porque a este yo lo desecho.
Porque Jehová no mira lo que ve el hombre. Estaba natural. Samuel. Jehová te lo confirma y dice, Jehová no mira lo que ve el hombre. Jehová mira el corazón. Y el primer punto es, el hombre no elige, fíjate, servirle a Dios. Es Dios el que te toma a ti para servirle a Él. ¿Sí? Y tú me dirás, hermano, pero tenemos libre albedrío. Sí, tu libre albedrío se terminó desde el día que tú aceptaste a Cristo en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Él te compró por precio de sangre. ¿Sí? Desde ese día que tú dijiste, Señor, yo te sirvo, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, desde ahí, hermano, ya nosotros no tenemos libre albedrío. El apóstol Pablo dijo, tú puedes hacer lo que quieras, pero no te va a edificar. Porque Dios no nos va a amarrar tampoco. No nos va a tener así amarrados de ninguna manera. Pero ya somos de Cristo, somos de Dios. Desde ese momento, amado hermano, nosotros como que le hubiésemos dicho a Dios, Señor, aquí está mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi corazón y mi mente, mi tiempo, te lo dedico, eso es tuyo. Entonces, desde ese momento, aunque nosotros hayamos sido infieles, aunque no estemos viviendo conforme a la voluntad de Dios, pero Dios permanece fiel. Él te compró por precio de sangre y ahora somos de Dios. Amén. A veces, cuando no comprendemos, amado hermano, ciertas cosas del Evangelio, viene una enfermedad en nuestras vidas y decimos que es un castigo. Vienen problemas en el hogar y decimos, ¿por qué? Si es una prueba. A veces no sabemos discernir lo que sucede en nuestras vidas. Muchas de las cosas que nos suceden es porque Dios nos está llamando a su servicio, y es que nosotros muchas veces nos endurecemos para servirle a Dios. Dios nos llama, amado hermano, por eso es el tema. Dios nos llama a su servicio, pero muchas veces el ser humano no quiere servirle a Dios. Y este es mi primer punto. Tú y yo no vamos a elegir servirle a Dios. Dios nos va a poner a servir. Amén. Y para darle validez a este mi primer punto, vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, amado. Capítulo 15, versículo 16. No perdamos la cita de Primera de Samuel, porque luego vamos a regresar ahí. Dice la Escritura, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Quién os eligió a nosotros? Nosotros no venimos al Evangelio, amado hermano, porque fuimos inteligentes, no, allá está la salvación, me voy para el cielo, no. Nosotros venimos al Evangelio porque Dios nos trajo. Dios nos convenció, alguien nos evangelizó, alguien nos habló de Dios, o escuchamos por ahí que existía Cristo, y el Espíritu de Dios tocó nuestro corazón y nos convenció que éramos pecadores y venimos a Él. Dios nos eligió, Dios nos escogió, Dios nos llamó a su presencia. Aunque nosotros no estuviéramos pensando en hacer lo correcto, Dios ya estaba pensando en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Él nos había predestinado para que tú y yo en este momento fuéramos salvos para la gloria de su nombre. Pero muchos de los que estamos aquí, Dios no solamente nos llamó a que ocupáramos la silla. Muchos de los que estamos aquí, Dios nos llamó para que le sirviéramos. Jesucristo dijo, la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay ovejitas, hay mies, sí, lo hay. Hay quienes tú quieres que sirvan, no, pero si ellos son ovejitas y es mies, no van a servir. Porque ellos solo se van a venir a alimentar de la palabra. Ellos solo quieren el alimento espiritual, ¿sí?
Pero Jesucristo le dijo a sus discípulos: orar al Señor de la mies para que mande obreros a su vida. Hay quienes, amado hermano, no fueron destinados para servirle a Dios. Podríamos aceptarlo. Aquellos que podrán decir: es que a mí no me nace, es que yo no lo siento. Probablemente no proviene de Dios al que tú le sirvas a Él. Por eso no hay ningún querer en tu corazón. Pero hay muchos de los que estamos acá que sí sentimos ese redarguir, que sí sentimos quererle servir a Dios, pero aún nuestra vida nos dice no, y Dios nos está llamando a que tú y yo le sirvamos a Él. Que ya no desperdiciemos más nuestra vida en esta tierra. Dios nos está llamando a su servicio, amado hermano. Y Dios no hace acepción de personas. Y más adelante te lo voy a explicar. Porque a veces, hermano, lo que nos detiene como seres humanos a no servirle a Dios, decimos: es que yo lo que pasa es que yo no puedo leer, no soy inteligente, yo pues no puedo hacer muchas cosas, me da pena, me da vergüenza. Y más adelante vamos a dar las citas bíblicas de quién lo va a hacer por nosotros. Muchos de los que estamos acá, hermano, Dios está llamando a su servicio. Y esto me decía, y esto es por señal, amado. Aquellos que sienten y están sintiendo a la luz de la palabra y en la predicación aquel fervor en su corazón de decir: yo quiero servirle a Dios, pero hay algo que me dice que no y que no puedo, que no lo puedo hacer. Aquellos que están sintiendo realmente en su corazón el quererle servir a Dios, eso es lo que Dios está diciendo. Eso está confirmando que yo te estoy llamando para servirme. El rey David ni siquiera estaba en el lugar de la santificación. Si tú te das cuenta, ni su padre ni sus hermanos le dijeron al profeta Samuel: ahí está mi hermano David, vamos a traerlo. Mejor para él. Cuando el profeta Samuel, hermano, ve que ya pasaron los hijos de Isaí y que ninguno había sido escogido o elegido por Dios, hasta ahí se acordaron de David. Y el profeta Samuel fue el que tuvo que preguntar. Ni siquiera sus hermanos dijeron: falta uno. Ni siquiera su padre dijo: falta uno. Samuel le preguntó: ¿estos son todos tus hijos? Y él dijo: no me acuerdo de uno. Me acuerdo que falta uno. Hasta ahí se acordaron de David. A veces nosotros podríamos decir y llegar a ese pensamiento: si yo creo que el que menos va a usar Dios es a mi vida, y es cuando Dios más te va a usar a ti. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no damos ese paso. No le decimos: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi tiempo. Señor, quiero servirte, quiero hacer tu voluntad. Lo que tú me pongas a hacer, Señor, yo lo voy a hacer. Solo necesito que tú estés conmigo, que tú me ayudes, que limpies, me santifiques mi corazón, quites todo mal pensamiento. Trata con mi vida, Señor, que quiero ser un soldado para ti. Quizá muchos de los que estamos acá, vuestros padres, ni siquiera pensaron que tú y yo le íbamos a servir a Dios. Quizá muchos familiares nunca se imaginaron que tú y yo íbamos a predicar, hermano, íbamos a cantar, íbamos a hacer la limpieza para la gloria de nuestro Dios. Nunca se imaginaron que tú y yo íbamos a ser los que Dios había elegido para orar por esa familia. Nunca se imaginaron, amado hermano, lo que Dios iba a hacer con nuestras vidas. Quizá para muchos ya éramos la decepción. Para muchos de vuestras familias éramos ya la perdición, ya no se arregla, pero ni que volvieran a ser. Y verdad que sí. Amén. Verdad que sí, Dios nos ha arreglado, hermano. Amén. Y hemos vuelto a nacer para la gloria de nuestro Dios. Amén. Porque somos nuevas criaturas. Amén. Y algo que te quiero decir a ti que te está palpitando el corazón: no te preocupes por lo que tú tengas que hacer, porque tú no vas a hacer nada. El que lo va a ser Dios en ti. David ni siquiera sabía, amado hermano, que había venido el profeta Samuel. David estaba apacentando a las ovejas de su padre. Él ni siquiera tenía conocimiento que el profeta Samuel había venido. Y a veces así es, hermano.
Segundo punto. El llamado no es para quien quiera, hermano, o para quien corre, sino para que Dios tenga misericordia. De aquí hay una revelación que te la voy a decir porque hay muchas personas que su semblante espiritual decae cuando no reciben lo que quieren. Muchas veces, amado hermano, en nuestras oraciones puede fluir aquello de decir: Señor, yo quiero servirte en la alabanza, yo quiero cantarte, Señor. Y a veces nos esforzamos porque queremos cantarle a Dios, y hermanos, y empezamos a hacer muchas cosas de la música, muchas cosas que van relacionadas con lo que es la música, para cantarle a Dios. Pero si Dios te predestinó para que fueras evangelista, vas a ser evangelista. Porque no es lo que tú quieras, es lo que Dios, por el cual Él te llamó. A veces podemos esforzarnos y leer y meditar en la palabra y todo el asunto y decir: Señor, yo quiero ser maestro de tu palabra. Y podernos esforzar, leer, lo cual yo no estoy diciendo que sea malo. Pero cuando tú empiezas a discernir la voluntad de Dios, tú estás leyendo la palabra y leyendo porque quieres ser maestro de la palabra. Pero si Dios te llamó para que seas un pastor. A veces cuando no miramos, amado hermano, lo que le pedimos a Dios en los ministerios, en los talentos o en los dones espirituales, es más, cuando miramos que otro tiene lo que yo quisiera, viene el enojo y el semblante espiritual va decayendo. Porque yo quisiera ser evangelista, y cómo es que yo llevo 5 años en la iglesia y el pastor nunca me ha puesto de evangelista, y este que tiene 3 meses ya está evangelizando allá, es porque Dios te llamó para otra cosa. Y cuando aprendemos a decirle a Dios: Señor, yo estoy contento con lo que sea tu voluntad, lo que tú me quieras dar, donde tú me quieras poner, sea tu nombre glorificado y honrado, Padre. Solo déjame hacer un paso útil en tus manos, no importando lo que tú me pongas a hacer. La cuestión es que te sirva, Señor, donde tú quieras. Porque a veces estamos pidiendo en una dirección contra la corriente, hermano. Hay hermanas que probablemente no son de aquellas que Dios las llamó para que estén en el púlpito, sean reconocidas porque están en la predicación o algo acá, pero son llamadas a la oración, hermano. Hay hermanitas que tú no la ves, que pasan desapercibidos, pero son las que están doblando las rodillas, pidiéndole a Dios por los predicadores, por los ministros de alabanza y por cada uno de los que están acá, diciéndole: Señor, toca el corazón, que vaya a la iglesia. Esas hermanitas están doblando rodillas, hermano. No depende de lo que nosotros queramos, hermano, depende de lo que Dios quiera y ha preparado para tu vida. Y estemos contentos con lo que estamos haciendo hoy. No digamos: Señor, yo quiero predicar en un estadio. No, si Dios dos almas hay acá, a esas hay que predicarle, hay que darle la gloria a Dios. Si hay 5, hay 20, gloria sea el nombre de Dios. Así esté el estadio lleno, la gloria sea para Dios. Porque a veces puede entrar eso en nuestras vidas, de decir: no, yo predico, pero al menos que haya más de 50 personas. Puede entrar eso. Yo quiero ser ministro de alabanza, pero yo quiero que Dios me ponga en un estadio. Y al ver que no sucede, al ver que llevamos 10 años y no pasamos de aquí, y viene por ahí uno, lleva 1 año y ya Dios lo tiene y le hacen la invitación para que vaya al estadio. Vamos a poner el estadio de La Pedrera. Y ella está cantando y enojado: ¿por qué si yo soy el ministro de alabanza? Sí, pero Dios te llamó para que ministres aquí, no allá. Amén. Y cuando tú empiezas a discernir la voluntad de Dios, tú estás contento donde Dios te coloca. Porque tú no empiezas a codiciar lo que los demás tienen, sino empiezas a estar contento con lo que Dios te ha dado. Si Dios te dio palabra de sabiduría y tú ves que otra persona tiene revelación e interpretación, tú estás contento y le das gloria a Dios, porque tú sabes que lo que el otro tiene te sirve a ti, y lo que tú tienes le sirve a él también. Y todos nos edificamos como vasos útiles, amado hermano. Aquí todos somos serviciales, todos servimos, de uno de una manera y otro de otra. Denle en media hora, hermano Cristian, se toma 45 minutos.
Pero dígale, traiga la cortina y ponga. Ni la aguja puedo meter ni el hilo puedo meter en la aguja. Quizás hay hermanas que no están aquí al frente, pero se encargan de muchas cosas, de lo que uno no puede encargarse. Mire, nuestra hermana Lisette trajo la rosa. ¿Adorna o no adorna? Por ahí los hermanos trajeron los panderos. Por ahí hay otro. Todos servimos en la obra, hermano. Todos somos útiles en las manos del Señor. Solo debemos de estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Sea mucho, sea poco, como tú lo quieras ver, pero estar contentos. Porque cuando viene el enojo o el semblante espiritual en nuestras vidas, viene decayendo. Cuando vemos que lo que el otro tiene, yo lo quisiera tener. Cuando vemos, amado hermano, que quizá hay personas que acaban de venir y tienen más palabras de sabiduría que yo, empieza la molestia en nuestra vida. Señor, ¿y por qué se lo das a él si yo llevo 20 años? Sí, pero yo te escogí a ti para una cosa y a él para otra cosa. Tú me vas a servir y me sos útil en esta forma y él en esta otra forma. Entonces empezamos a estar contentos. Vamos a Romanos, para darle validez a este mi segundo punto, 9:15 de Romanos. Y 16, oiga lo que dice. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Tú puedes venir y decir: Señor, yo quiero, pastor, fundar una iglesia. Pero si Dios te llamó para darte el don de profecía y que tú vas a ser profeta, vas a ser profeta. Porque es lo que Dios ha elegido para nosotros. Es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Señor, yo quiero tener el discernimiento de espíritu. Pero si Dios nos quiere dar el don de hablar en lenguas o interpretar las lenguas, no depende de lo que nosotros querramos, sino de lo que Dios quiere hacer en vuestras vidas. Grandes cosas Dios ha preparado para nosotros. Grandes cosas Dios tiene para nosotros. Grandes bendiciones para nuestras vidas y para que nosotros sigamos orando por nuestros familiares. Pero es necesario que tú y yo aceptemos cual sea la voluntad de Dios. No codiciemos lo que los demás tienen. Yo quiero predicar porque yo he visto en la televisión aquellos predicadores que se llenan en la iglesia como 10,000, 5,000 almas. Y quiero predicar como él predica. Quiero transmitir como él transmite. No, hermano. A ti Dios te va a usar como él quiere usar. Hay hermanos que Dios los usa, hermano, de una manera de enseñanza bien sutil. Vamos a la lectura bíblica, hermano. Y todos buscando la lectura. Están enseñando porque ya Dios los llamó para eso. El evangelista, tú no le tienes que decir que grite, él ya nació gritando. El evangelista, tú no le tienes que decir, ve a predicar, porque ya Dios lo llamó y él está predicando allá. De la misma manera, el profeta. De la misma manera, amado hermano, lo que son pastores. Dios nos ha llamado. Y a veces sucede, amado hermano, que decimos: yo quiero ser pastor, yo quiero ser, Señor, quiero que tú me pongas como pastor. A veces podemos llegar a tener, amado hermano, dentro de una congregación, podemos llegar a tener ancianos que lleven quizá 15 años en la iglesia. Y puede llegar a suceder que toque elegir a una persona que se quede a cargo del pastorado. Y podríamos decir: el que lleve 15 años es el que tiene el derecho. Pero ¿qué le dijo el Dios al profeta Samuel? Aunque es grande y de bonito parecer, pero no es a él el que he elegido. A veces no se debe de elegir
conforme al tiempo que llevan las personas. Se debe de saber a quién Dios ha elegido para que sea pastor. ¿Sí? A veces no se debe de escoger, amado hermano. No podemos decir, bueno, el hermano fulano tiene que ir a evangelizar. Y si Dios no lo llamó a evangelizar, hermano, va a estar allá. No va a poder decir nada. Estamos como el profeta Samuel. Ponemos a hacer al que no sabe hacer las cosas, lo ponemos a hacer a él. Y al otro que sabe, ni siquiera pasa desapercibido, ni siquiera pensamos en él. Por eso hay que tener discernimiento. Hay que saber en dónde se colocan los servidores de Dios. Y Dios empieza a dar el discernimiento. Dios se marca y Él dice, aquel tiene el don de profecía y aquel, y empieza. Pero el líder de la congregación, a nivel general lo digo también, debe de estar siempre en comunicación y en comunión con Dios. No depende de nosotros, hermano, sino de Dios. Si Dios te llamó a su servicio, Él no te está preguntando si tú quieres servir. Ya Él te compró y sos esclavo de Jesucristo. Dios no te está preguntando si tú lo quieres hacer. Dios lo va a hacer en tu vida. A veces puede llegar el pensamiento de decir, va a ser al tiempo de Dios. No, Dios te está diciendo, Dios va a hacer la obra en tu vida. Él te va a poner a servir. Y a veces, hermano, hay tratos que Dios tiene que hacer porque el corazón es duro muchas veces. A veces Dios nos habla de continuo y no sabemos escuchar la voz de Dios. Y Dios tiene que enviar, voy a poner el ejemplo, tiene que enviar una enfermedad a tu vida. Dios tiene que enviar los problemas a tu hogar. Dios tiene que hacer que tu vida económica baje para que tú puedas escuchar la voz de Dios. ¿Por qué esperar, amado hermano, que venga algo a vuestras vidas para servirle a Dios? Cuando Dios nos está diciendo, este es el momento, y este es el día, esta es la noche que yo he elegido para que tú hoy me sirvas a mí. David ni siquiera sabía, hermano, ni estuvo en la santificación. Pero cuando el profeta Samuel dijo, no vamos a comer ni a beber hasta que venga David, ahí fueron rápidamente. A veces podemos decir, es que yo no tengo madera para eso, yo siento que yo no nací para eso, pero si Dios dijo, bien, tú naciste para eso, Dios te va a formar. Es que yo siento que como que yo no soy para eso, y si Dios te va a formar, hermano. Los hermanos de David pudieron haber querido, pero ya Dios había elegido a David. Ya Dios te ha elegido a ti. Amén. Tú que estás sintiendo cómo palpita tu corazón, Dios te ha elegido a ti para que tú le sirvas. Tercer punto. Pidamos siempre la dirección de Dios para poner a alguien a servir, hermano. ¿Sí? Esto es bien importante, que siempre se pida la dirección de parte de Dios a través del Espíritu Santo para poner a alguien a servir. No podemos poner a personas a servir como que a tienta, como que adivinando. El profeta Samuel, amado hermano, en otras ocasiones él había dicho ciertas profecías así certeras, pero se equivocó acá porque él en un momento descuidó su vida espiritual. A veces si no tenemos la comunicación o el discernimiento de parte de Dios en nuestras vidas, no vamos a saber a quiénes Dios ha elegido para que le sirvan. A veces, amado hermano, ponemos al servicio de Dios personas que aún no están preparadas por Dios. Porque Dios puede hacer la obra de un día para otro, ¿sí o no? Pero también Dios se toma su tiempo para tratar en la vida de cada uno de nosotros. También Dios se toma su tiempo. ¿Tú te imaginas, amado hermano, que pongamos a servir personas que tengan odio en su corazón? Que todavía tengan raíces de amargura en su vida. Que todavía sean personas pleitistas. Una cosita les dices
Y ya, hermano, están peleando y discutiendo y diciendo palabras deshonestas, y el vecino se da cuenta y luego dice y canta. Y él es el ministro de la iglesia, del pastor Genaro, dice porque se sabe, ¿no? Va. ¿Tú te imaginas? Por eso se da mal testimonio, y el mal testimonio no solo para tu vida, es para la iglesia en general, porque dice, ponen a este que como le grita y le pega a la esposa y ahí está caramado arriba, ya está con corbata. No volteen a ver a mi esposa, se me queda viendo. Por eso hay que tener el discernimiento, saber quiénes están preparados para servirle a Dios. Quienes realmente, amado hermano, están dando frutos dignos de arrepentimiento, de decir, sí, este hermano lleva 4, 5, 6 meses perseverando, no falta lo oculto, está ahí de continuo. Pongámoslo a servir. Pero si ponemos a servir aquí, hace como 2 meses, no vino, luego vino y va a servir. ¿Y entonces? Y a veces queremos sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y estamos secos. Está el Espíritu Santo de Dios, está en medio nuestro y no sentimos nada. ¿Sabes por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Podemos estar acá, pero no sentimos nada porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo conforme a nuestro parecer, como Samuel lo dijo. Como Dios se lo dijo a Samuel, tú estás haciendo o mirando conforme a tu parecer. Hay que pedirle a Dios, amado hermano, quienes tengan vida espiritual, quienes estén creciendo en una vida espiritual y menguando en la carne, para poder ponerlos al servicio de Dios. Es cierto, pueden venir hermanos, porque Dios esto me lo ha revelado a mi vida, hermano, y tú sabrás. Si Dios te lo revela, ¿por qué me lo dio a mi vida? Es cierto que pueden venir hermanos con aquello de decir, mire hermano, yo quiero hacer de todo. Pero momento. Vamos a ver si realmente es algo que Dios te colocó, es simplemente una emoción. Porque cuando venimos al Evangelio, hermano, por primera vez, todo queremos hacer. Como decía vuestro pastor un día, hasta el chucho queremos evangelizar. Hablamos de Dios por aquí, hablamos de Dios por acá. Pasado 3 meses, y el hermano, no, ya no. A veces es emoción, hermano. A veces la gente se sube por emoción, porque está emocionada. Es que estoy emocionado porque ya le pedí a Dios que me diera una casa y me la dio. Y por emoción, por lo que Dios te da. Y cuando Dios no nos da, ya no queremos saber nada de Dios. Es que yo le pedí a Dios tal cosa y como no me lo da, ya no voy al culto. Hay que tener discernimiento. Cuando se tiene discernimiento y estamos en una vida espiritual, Dios nos muestra quienes están dando frutos dignos de arrepentimiento y quienes pueden ministrar y quienes no. Porque Dios empieza a prepararnos. Y cuando Dios empieza a prepararnos, hermano, voy a ponerlo en este término, duele. Porque Dios empieza a tratar con vuestro corazón y empieza a sacar todo aquello, hermano, que ya estaba hasta haciendo casa allá adentro, hasta raíces tenía. Y Dios empieza a quitarlo y en cada jalón que Dios nos da, son llantos y llantos, hermano. Cuando Dios nos empieza a enseñar todo lo que había en nuestro corazón y en nuestra mente, cuánta ignorancia, cuánta rebeldía y desobediencia hacia su palabra, empezamos a gemir y a llorar, porque sabemos que el que está obrando ahora es Cristo en nuestras vidas. Pero Dios empieza a tener ese trato con nosotros. No podemos poner a servir a una persona que tenga mucho orgullo aún en su vida, que sea soberbia. Imagínense para acá. Bueno, hermanos, y los mira todos por encima. Y si no los saludan, no saludan. Porque los que tienen que saludar son los demás. Es bien necesario, amado hermano, que tú y yo atendamos al llamado de Dios, pero que lo hagamos conforme a su voluntad. Voy a dar el último punto, hermano, y termino. La santificación. Éxodo capítulo 3, versículos de 5 al 10. Ahí está la palabra santificación.
Ahí está lo que nos va a hablar acerca de la santificación. Veamos. Está el llamado que Dios le hizo a Moisés. Quizá nadie de vuestros familiares, vuestros parientes y vuestros vecinos, ni aún nosotros mismos creíamos que le íbamos a servir a Dios, o pensábamos que le íbamos a servir a Dios, pero ya Dios nos había predestinado para su servicio, hermano. ¿Sí? Quizá ni por vuestra mente pasaba que un día íbamos a estar en un púlpito con el micrófono hablando de Dios, pero ya Dios sabía que nosotros íbamos a estar acá. Enmarca la historia, te la voy a narrar rapidito por el tiempo. Enmarca la historia que Moisés vio una zarza que ardía en fuego y la zarza no se consumía. Una zarza, hermano, mínimo quizá un par de segundos y ya, se hizo ceniza. Y Moisés vio la zarza que estaba ardiendo en fuego y no se quemaba, no se consumía. Entonces digo, voy a ir y ver esta grande visión porque causa la zarza no se quema. Cuando él va acercándose, la voz le dijo, de medio de la zarza le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Amén. Ahí está nuestro otro punto, la santificación. Para que tú y yo seamos útiles en la mano de Dios, Dios tiene que obrar en nuestra vida de adentro hacia afuera. ¿Y por qué, amado hermano, Dios le dijo a Moisés que se quitara el calzado? En aquel entonces podríamos decir las sandalias. ¿Por qué eso y por qué no le dijo que se quitara la capa o quizá que tenía un sombrero por el sol cuando estaba en el desierto? ¿Por qué? Los zapatos. En el Evangelio de Juan capítulo 3 se enmarca cómo Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y cuando Pedro escucha y dice, cuando Pedro escucha que Jesús le dice, si no te limpio no tendrás parte conmigo, entonces Pedro le dijo, entonces lávame todo. Y Jesús le dijo, el que está limpio no necesita más que lavarse los pies para estar limpio. Eso representa el pecado. Dios primero en nosotros va a tratar la limpieza de nuestra vida interior y exterior, para ser siervos útiles. No siervos, amado hermano, que lo hacen a veces porque ni modo el pastor lo está diciendo, va a tener que hacer. A veces hacemos los privilegios, hermanos, solo porque ni modo, porque nos están diciendo. No lo hacemos porque realmente nosotros queremos agradar a Dios, servirle a Dios de todo nuestro corazón. A veces le servimos a Dios por puro compromiso, hermanos. Solo porque ni modo, si no voy, pues habla. Solo porque si no voy, ahí está el pastor, vaya, hermano, ya va a venir. A veces, hermano, no se hace porque realmente nos nace hacerlo, porque es el servicio a Dios, sino que se hace solo porque ni modo hay que hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque variamos en el orden de Dios. Para Dios poder usar tu vida y usar mi vida, que primero va a tratar en tu corazón y en tu mente a través de la santificación y la consagración. Si no hay santificación, si Moisés no se quita las sandalias o el calzado, no podía tener una relación íntima o cercana hacia Dios. Siempre iba a estar de lejos. Si tú y yo no buscamos la santificación, la consagración, apartarnos de las vanidades del mundo, nunca vamos a estar cerca de Dios. Y si no estamos con Dios, de nada sirve que seas teólogo en la palabra, que cante bonito, que hagas lo que quieras hacer, pero si Dios no está allí, no sirve de nada. Porque el enfoque principal de todo obrero es que Dios esté allí respaldando lo que está haciendo. De que el Espíritu de Dios esté allí respaldando. Aún tú no puedas hablar mucho, aún no puedas leer mucho, no puedas entender mucho la palabra, no tengas tanta ciencia, pero si Dios está contigo, 2, 3 palabras, y sin decir, ¿quieres aceptar a Cristo? Ya la persona inconversa está diciendo, yo acepto, hermano. Porque media vez esté Dios ahí, Dios lo hace todo. Amén. Si Dios no está allí, puede haber una persona que tenga teología,
y que esté hablando bonito y que tenga palabras extraordinarias y dice, ¿quieren aceptar a Cristo? Ninguno. Si el que convence es el Espíritu Santo. No lo que tú puedas decir, lo mucho que puedas transmitir, es el Espíritu Santo el que va a obrar en la vida de los demás. Pongámonos de pie. Que Dios bendiga a los hermanos que nos ven a través de YouTube. Amén.